Buenas tardes a todos y todas. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Voy a compartir pantalla. Y bien, la sesión del día de hoy vamos a trabajarla o se va a manejar con referencia al tema de protocolos de actuación, específicamente en los protocolos de abuso, acoso y maltrato escolar, abuso sexual, acoso escolar y maltrato. ¿Sale? Entonces vamos a entender todos estos parámetros sobre qué nos dice este protocolo, cómo es la actuación desde cada una de las vertientes, por ejemplo, qué debe de hacer un directivo, qué debe de hacer un docente e incluso qué deben de hacer los padres de familia. Vamos a iniciar con la parte del marco legal. Es cuestión de minutos hablar de lo que es el sustento del por qué se debemos de atender o debemos de salvaguardar la integridad de los estudiantes cuando ingresan a una institución pública y cómo nosotros tenemos esa obligación al ser servidores públicos de salvaguardar la integridad, recordando que en la escuela, pues al ser una extensión del Estado, a nosotros se nos detenta o se nos da la patria potestad en unos momentos por el simple hecho de tener esa salvaguarda del estudiante, por el simple hecho de tener al estudiante dentro de una institución y nosotros formamos parte. Al ser servidores públicos, bueno, pues tenemos esa guardia y custodia por unas horas. Entonces tenemos que actuar para proteger al estudiante en todas las vertientes, ya sea física, emocional, psicológica. Ahora, ¿cuál es el primer sustento? Bueno, es el artículo tercero constitucional. ¿Qué nos habla el tercero constitucional? Nos habla acerca de cómo la educación se basa en el respeto a la dignidad de las personas. La educación va a tener un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Recordemos que el enfoque de derechos humanos es proteger esa dignidad, respetarla y protegerla. Y cuando hablamos de igualdad sustantiva es que puedan accesar de manera efectiva y real todo un sistema de justicia, que los estudiantes ya no son sujetos de derechos, sino que ahora son titulares de derechos, ¿sale? Quiere decir esto que ellos pueden ejercer y pueden hacer valer sus derechos humanos. Entonces, ¿qué más nos dice el artículo tercero constitucional? Nos dice que deberá desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, fomentará en el estudiante el amor a la patria, el respeto a los derechos, de las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y la justicia. Debe de promoverse la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso nos dice el artículo tercero. Ahora, ¿qué debemos de entender por convivencia escolar? La parte de la convivencia escolar nos dice que como tal la convivencia es un clima de que debe de favorecer el aprendizaje, ¿sale? Ese ambiente, todo lo que rodea al estudiante cuando está en la escuela, pues debe de favorecer el aprendizaje, la sana convivencia, la inclusión y la seguridad de todos los integrantes de la comunidad. Ahora no solamente hablamos de estudiantes, sino también hablamos de los maestros, de los directivos o todo aquel personal que labore dentro de una institución. Entonces, ese clima, pues es para todos y todas. No solamente es exclusivo de los estudiantes, o sea, ese clima, ese ambiente donde se desarrolla los estudiantes, los docentes, los directivos y el personal, debe de desarrollarse de manera armónica, debe de desarrollar la convivencia pacífica, la seguridad, la inclusión y obviamente pues todo esto favorece a que el estudiante aprenda. Ahora, ¿sobre qué también es nuestro marco legal o sobre qué documento nos basamos para poder atender esta parte de la convivencia? Es referente al marco de referencia sobre la gestión de la convivencia escolar desde la escuela pública. Este documento sale en 2015 y nos da todas las pautas para poder conocer cómo generar un clima escolar adecuado y pacífico.
¿Qué nos dice este documento? Que la convivencia va a ser todas aquellas acciones que permitan que los individuos puedan vivir juntos a través del diálogo, el respeto mutuo, la reciprocidad y la puesta en práctica de valores democráticos y una cultura de paz. De esta manera, la convivencia escolar es un proceso dinámico y en construcción, es decir, la convivencia escolar no es algo innato, o sea, no es algo que esté estático y con lo que nosotros tengamos un manual para poder establecer la convivencia. No se puede, ¿por qué? Porque existen interacciones entre los seres humanos, ¿no? O sea, estamos trabajando con seres humanos. Los que están en las clases como docentes son seres humanos, los que están como directivos, es decir, todos y todas somos seres humanos. Por lo tanto, como la sesión pasada les decía, va a existir el conflicto porque el conflicto es natural. No vamos a estar de acuerdo unos con otros en algún punto, pero esto no quiere decir que vamos a generar violencia, sino tenemos que tener esas herramientas y esas estrategias necesarias para poder dar solución a los conflictos de manera sana y pacífica. Entonces, cuando nosotros hablamos de convivencia, es un proceso entonces de movimiento, es algo que siempre va a estar cambiante. Tenemos que aprender a desarrollar relaciones democráticas e incluyentes y también pacíficas, que esos son los 3 puntos clave para esta primera parte de esta sesión. ¿Cómo vamos a construir ambientes democráticos, ambientes inclusivos y ambientes pacíficos? Ahorita les voy a hablar ya más detenidamente de cada uno de ellos y cómo lo vamos a establecer. Ahora, los integrantes de la comunidad escolar deben de favorecer los espacios de aprendizaje y de un clima escolar adecuado y pacífico. ¿Sale? En este sentido, la convivencia es una herramienta fundamental para aprender a aprender, al tiempo que se constituye un fin en sí misma, aprender a convivir. Por lo tanto, la convivencia construye una construcción colectiva cotidiana y de responsabilidad de todos los actores. Es decir, nosotros tenemos que desarrollar competencias de convivencia. Justamente el aprender a aprender y el aprender a convivir son dos de los pilares, de los 4 pilares de la educación que nos hablaba Jacques Delors. Nos dice que, justamente Jacques Delors habla de estas competencias, o sea, es una de las bases teóricas para hablar de competencia. Y cómo estas competencias no solamente hablamos de conocimientos, sino también hablamos de habilidades, actitudes y valores para dar solución a un conflicto, ¿no? Eso es una competencia. Entonces, cuando hablamos de desarrollar ambientes democráticos, pacíficos e inclusivos, o desarrollar una convivencia escolar adecuada, pues hablamos de desarrollar competencias que nos van a permitir dar solución a los conflictos que ahí se puedan llegar a presentar, pero de manera más adecuada. Entonces, la convivencia es una meta que va más allá de la relación ante la aparición de conflictos. ¿Sale? O sea, tenemos que mirar más allá de solamente estar hablando de solución de conflictos, sino debemos de incorporarla como parte de una cultura escolar, ¿sale? Como un fin en sí mismo, es decir, construir una cultura escolar adecuada, armónica, pacífica, inclusiva y democrática, pues va a ser uno de los fines como tal de la educación. ¿Para qué? Para que el estudiante cuando salga de la institución, pues aprenda a aplicar esas estrategias de convivencia en todos los ámbitos que se desarrolle, en su familia, con sus amistades, en un posible futuro trabajo o en otras instituciones educativas en las que él se presente. Entonces, es por eso que debemos mirarlo como un fin en sí mismo, un fin de la educación, el desarrollo de la convivencia, ¿sale? Y justamente como parte de las preguntas que nos van a arrojar en los instrumentos de valoración, pues vamos a encontrar reactivos donde nos van a manejar ambientes de aprendizaje o nos van a manejar una dinámica de convivencia donde va a ser disruptiva, va a estar cortada, es decir, va a ser violenta. Y de esa manera, nosotros tenemos que utilizar las estrategias necesarias para que podamos encaminar esas relaciones humanas conforme a un derecho y conforme a una vida democrática, una vida pacífica, una vida inclusiva. O sea, ¿cómo le vamos a dar solución a esa problemática, pero de manera que respete los derechos
humanos de las personas, ¿no? Si ustedes ven aquí en la imagen, pues vemos a una mujer junto con un gato y junto con un perro, ¿no? O sea, como históricamente a lo mejor o como parte de las creencias culturales nos han hecho creer, o como parte de la misma naturaleza de los animales, pues que un gato y un perro jamás se van a llevar, ¿no? Que siempre se van a estar agrediendo unos a otros. Entonces, aquí vemos que la mujer está tratando de armonizar la convivencia de ambos. Es justamente lo que nosotros tenemos que buscar, es armonizar la convivencia entre puntos de vista, opiniones, formas de ser o una persona que sea diversa en muchos ámbitos, porque todos somos diversos, pues a que pueda convivir en cierto espacio, en cierto momento y en cierto lugar, sin violentar los derechos de la otra persona. Y obviamente esto lo que me va a permitir son dos cosas. Vamos a lograr que se aprenda, porque entre mejor sea el ambiente donde yo estoy estudiando, pues mayor van a ser los conocimientos. O sea, y obviamente no tiene nada que ver, no es lo único, no es el único punto, la parte de la escuela, ¿no? Porque una persona cuando tiene, como decíamos la sesión pasada, resueltas las necesidades básicas de la pirámide de Maslow, que es la alimentación, el cobijo, la familia, etcétera, etcétera, pues vamos a tener los elementos necesarios para poder favorecer el aprendizaje y llegando a una institución donde este ambiente pues sea lo más idóneo posible, donde no existan los conflictos o si existen, más bien no si dejen de existir porque siempre van a estar, más bien cuando se presenten los conflictos se puedan solucionar de una manera más pacífica, pues obviamente va a potencializar el que pueda aprender el estudiante, ¿no? Pero si en ejemplo contrario el estudiante viene de una familia muy violenta, no satisface sus necesidades básicas de alimentación, de protección, de seguridad. Cuando llegue a una institución y todavía esa institución no se le da solución adecuada a los conflictos, es violenta, tiene muchas carencias, pues obviamente el aprendizaje pasa a segundo término. ¿Por qué? Porque un estudiante no va a estar en la mejor disposición para poder aprender, sino va a estar a la defensiva a esperar en qué momento se le ataca a él o a ella también, ¿no? Entonces, una de las finalidades de todo esto es garantizar el aprendizaje y dos es que logremos la permanencia en la escuela, es decir, que el estudiante valore el ir a la escuela y sepa que la escuela es un espacio seguro para él o para ella y por lo tanto asista y no desista, ¿no? Porque muchas de los alumnos, alumnas una de sus decisiones por ya no ir a la escuela es, pues porque no enseñan, porque no solucionan, porque es muy violenta, porque faltan los maestros, porque no hay materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las dos finalidades de la escuela. Ahora, cuando justamente para ejemplificar, ¿no? Esto que acabo de mencionar, si en una escuela existen, por ejemplo, prácticas inequitativas, excluyentes, se discrimina, se promueve la competencia entre el alumnado y se valora el logro individual más que la colaboración, existen brechas muy grandes entre alumnos de alto y bajo rendimiento, es decir, casi se separan, se hacen tratos distintivos, ¿no? O sea, los inteligentes de este lado, los burros de ese lado, ¿no? O sea, es ese marcaje, esas brechas que pueden llegar a existir en cuanto al conocimiento, la disciplina rígida, punitiva, inconsciente o percibida como injusta, es decir, que los estudiantes no se les dé no se les dé voz en cuanto a expresar lo que está sucediendo en un conflicto, no se les escuche, o que los docentes se vuelvan meros trabajadores o robots, ¿no? Como lo decimos algunos, o sea, solamente cumple con su función de ir a dar su clase 50 minutos y lo demás que pase en la institución ya no le compete. Dejamos de ser participativos, el docente deja de ser, formar una cultura colectiva, una cultura de pertenencia a la institución y se vuelve totalmente ajeno a lo que esté sucediendo. Exista desorganización escolar, o sea, que no existan un control de lo que se hace o se deja de hacer, ¿no? Todo esto que va a favorecer pues a una escuela que tenga una convivencia disruptiva, una convivencia insana, una
convivencia discriminatoria, una convivencia no democrática, unilateral, una convivencia que sea totalmente violenta. Pues obviamente, ¿qué va a pasar con el estudiante? Pues se va a ir, va a optar por irse a otra escuela o, vuelvo a repetir, el aprendizaje pasa a segundo término. Entonces, si ustedes ven aquí en la pantalla, vemos tres niños, niñas, ¿no? En esta imagen. Es un ejemplo algo meramente ilustrativo, donde los tres elementos que vamos a necesitar para que se dé una convivencia adecuada, una convivencia escolar sana, son estos tres parámetros: que sea inclusiva, que sea democrática y que sea pacífica. ¿Qué entendemos por convivencia inclusiva? La convivencia inclusiva va a reconocer el derecho a la dignidad de las personas. Es decir, acuérdense que cuando, perdón, hablamos de inclusión, hablamos de minimizar al máximo las barreras que perjudiquen el aprendizaje, donde se va a evitar a toda costa que no exista trato discriminatorio entre los estudiantes, donde se le va a reconocer a pesar de la diferencia, se le reconoce y se le incluye, más no se le excluye, ¿no? Entonces, una convivencia inclusiva, pues obviamente va a velar por el respeto de los derechos humanos. ¿Y qué es el respeto a los derechos humanos? El respeto a la dignidad, ¿no? Se va a favorecer el reconocimiento y se va a proteger la dignidad de esas personas, sin importar, pues obviamente, su religión, su nacionalidad, su condición social, su edad, su género, su preferencia, su discapacidad, su condición de salud, etc., etc. ¿Sale? Entonces, una escuela inclusiva, una convivencia inclusiva habla acerca de que va a valorar y respetar la diversidad de todos los actores de la educación. Bueno, en este caso, los actores que intervienen en una escuela. Y hablamos de docentes, alumnos, alumnas, maestros, maestras, personal que labore dentro de la institución. Y obviamente se va a eliminar en su máxima expresión, pues las prácticas que discriminen, que atenten contra esos derechos humanos y que excluyan. Ahora, ¿qué se hace en las escuelas y en las aulas inclusivas? ¿Sale? Una aula, una escuela, cuando hablamos de aulas, hablamos para los maestros; cuando hablamos de escuelas ya en un conjunto, pues hablamos a lo mejor de los directivos, ¿sale? Y el conjunto de escuelas ya hablamos de los supervisores. Vamos, estos espacios van a promover el reconocimiento y la valoración de la diversidad de los integrantes que conforman a la comunidad escolar, es decir, los vamos a reconocer y valorar: su lengua, su color de piel, la forma de vestir, su ideología, su cultura, ¿no? Por ejemplo, les decía yo en clases anteriores, estoy casi seguro que les van a venir ejemplos o reactivos donde se manifieste que un estudiante viene de otra comunidad, proviene de una comunidad indígena, donde habla 10% el español y lo demás es su lengua materna, ¿no? Y cómo el docente junto con sus alumnos van a incluir, van a favorecer una convivencia inclusiva en este estudiante y evitar al máximo que lo discriminen, ¿no? Y les pongo un ejemplo. Justamente en primer año se trabaja el proyecto de diversidad lingüística, ¿no? Y en el municipio de Ixtapaluca, en la Escuela Fidel Velázquez, pues tenemos estudiantes. Obviamente esto es a raíz de un diagnóstico adecuado, porque cuando nosotros hacemos un diagnóstico nos damos cuenta de dónde provienen nuestros estudiantes, quiénes son, de dónde provienen, cuál es su cultura de origen, si tienen raíces indígenas, si provienen de otro lado, cuál es el conocimiento que llevan. Bueno, ya cuando se hace ese diagnóstico, pues se logra determinar o se detecta que muchos de los estudiantes tienen familiares de pueblos indígenas. O sea, o directamente ellos vienen de pueblos indígenas que se trasladaron a la ciudad y posteriormente a Ixtapaluca, o directamente a Ixtapaluca, ¿no? Por ejemplo, o a donde sea. Por ejemplo, en los Reyes La Paz también se da mucho esa parte. Entonces, cuando nosotros reconocemos, pues podemos utilizar eso a nuestro favor, ¿no? En el proyecto de diversidad lingüística o en el Día Internacional de la Diversidad Cultural, pues podemos hacer uso de esa comunidad que tenemos, de esos conocimientos, de esa cultura que tiene
enriquecida a mi comunidad. Entonces, ¿qué hago? Pues invito, ¿no? A que vengan a hablarnos acerca de su pueblo indígena, que nos hablen de su cultura, de su gastronomía, de su lengua materna, etcétera, etcétera, ¿no? Y justamente nos decía una madre de familia que venía del pueblo, de la cultura mazateca, y nos decía, bueno, es que a mí, me invitan en la primaria, junto con mi hijo a cantar el himno nacional, y resulta que todo mundo se empezó a burlar después, ¿no? Y no hicieron absolutamente nada. Entonces, ahí se vuelve una práctica discriminatoria, excluyente, y obviamente que está, pues, atentando contra los derechos humanos de esa madre de familia y de su hijo, ¿no? Entonces aquí pues invitarlos, no podemos permitir ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque con eso me va a permitir reconocer y valorar esa diversidad que tiene mi comunidad, ¿no? ¿Qué más hace las escuelas y las aulas inclusivas? Revisan sus reglamentos y otras normativas para asegurar que tienen el sentido de educar para la convivencia, que son respetuosas de la dignidad de los estudiantes y de la manera en que expresan sus diferencias. Cuando me refiero a reglamentos, ya no se utiliza reglamento, la palabra reglamento, sino ya son acuerdos de convivencia y ya no son castigos o ya no son, pues obviamente no hablamos de una parte penal como hablar de penas o delitos o no, sino que lo vamos a manejar como consecuencias formativas porque él tiene que aprender de ese error, pero para continuar con su formación, no para excluirlo o definitivamente alejarlo de un contexto escolar, ¿no? Entonces hay que revisar esos acuerdos de convivencia o cualquier normativa que existe en la escuela que no atente contra la violencia, perdón, que no atente contra los derechos humanos y que no fomente la violencia, ¿no? Porque existen acuerdos de convivencia donde pues son totalmente ajenos a un marco o a un enfoque de derechos humanos. O sea, te vas a ir 40 días, ¿no? Te vas a ir 50 días, te vas a ir cualquier cosa, te vas, ¿no? Te vas, suspendido. No, ya tenemos que manejar de otra manera, ¿no? Justamente esto se sigue manejando, pero lo vamos a manejar como, bueno, sé cómo se flexibiliza el servicio educativo para que él pueda reflexionar, pueda aprender en lo que la problemática, pues, se le puede dar solución y no peligre la seguridad del estudiante, ¿no? Pero bueno, justamente el análisis de estos acuerdos de convivencia no deben de transgredir la dignidad de los estudiantes. No podemos encontrar acuerdos de convivencia donde digan, no trajiste tarea, pues te paras en la esquina durante toda la hora y ahí te quedas, ¿no? O vas a ir a lavar los baños, durante 4 semanas, ¿no? O sea, no podemos transgredir la integridad, la seguridad y sobre todo el derecho a la educación que tienen los estudiantes. Estos salones, estas escuelas, bueno, van a trabajar a favor de la equidad de género y la prevención de las prácticas sexistas. No debemos de favorecer esas prácticas sexistas, pero para esto el docente tiene que conocer y mucho más el directivo tiene que conocer, tiene que saber de estas nuevas, de estos nuevos enfoques, de estas nuevas teorías, de estos nuevos conocimientos, de todos los movimientos sociales que puedan llegar a existir en el país, en el mundo, y que obviamente dan pauta a que no se violenten estos derechos, ¿no? Deben de procurar actividades donde el alumnado y la comunidad escolar compartan, perdón, no comparen, compartan sus tradiciones, su cultura, sus miradas ante el mundo, sus lenguas, sus gustos o intereses personales y colectivos. Ahora, vámonos al segundo punto, la convivencia democrática. ¿Qué implica el desarrollo de una convivencia democrática? Pues implica que los estudiantes puedan participar y exista una corresponsabilidad en la construcción y seguimientos de los acuerdos que regulan la vida colectiva. Es decir, darles voz y voto a los estudiantes, no ignorarlos en cuanto a sus sentires, en cuanto a sus opiniones o disgustos. ¿Por qué? Porque deben de ser escuchados. Esa palabra que habla acerca de la corresponsabilidad se refiere a que el trabajo del aprendizaje, de la enseñanza-aprendizaje es algo no meramente unilateral o no es de una única persona, sino es de varios actores. ¿Quiénes son esos actores? Pues el docente, el directivo, el supervisor, el
alumno, la alumna y los padres de familia. Y ahora con el nuevo plan, el programa 2022, pues también la comunidad tiene que ver con ese aprendizaje del estudiante. Entonces, esa corresponsabilidad significa que cada uno de esos actores tiene una tarea específica para que el estudiante aprenda, para que el estudiante esté protegido, para que el estudiante esté seguro, para que se le reconozcan sus derechos humanos y su dignidad. Todos debemos de participar en algo en específico. Entonces, la convivencia democrática tiene que ver con la experiencia de participar en la vida compartida, ¿no? Por ejemplo, cómo lo maneja esto? El plan y programas 2022, pues lo maneja con los proyectos, ¿no? Con toda la parte transversal, como todos esos actores que estamos dentro de una escuela, vamos a colaborar en algo para que exista una vida compartida. ¿Por qué? Porque si le pegan a uno, nos pegan a todos, ¿no? Por así decir, o dar un dicho. Entonces el estudiante debe de ser consciente que al estar en un espacio público, en un espacio donde se favorece el desarrollo de los derechos humanos, de la protección de esos derechos y de la convivencia y del aprendizaje, el estudiante también debe de velar por esa protección de derechos humanos, por esa seguridad, por ese aprendizaje, por esa enseñanza. Él también tiene que participar en esto, en esta dinámica que es muy activa, ¿no? E incluso muy cambiante. Entonces, en ese sentido, la convivencia democrática dentro de la escuela abre la posibilidad de aprender a resolver con argumentos sólidos sobre sus derechos y deberes, los conflictos de poder y las normas. Ahora, eso lo tenemos que enseñar o lo tenemos que fomentar en los estudiantes. ¿Qué es eso de dialogar con argumentos? ¿No? O sea, no nada más es porque yo quise, ¿no? Porque hay muchos casos donde el estudiante afirma, llega la mentira, llega toda una parte de crear escenarios donde a su conveniencia, pues puede dañar incluso a otras personas, ¿no? Entonces, debemos de tener argumentos de lo que decimos y sobre todo debemos de estar basados en los hechos, no en los chismes o no en los rumores, sino en los hechos. Y esos hechos pues deben de comprobarse. Ahora, ¿qué hacen las escuelas y las aulas democráticas? Construyen sus normas con participación de toda la comunidad escolar, aplican las normas de manera consistente y equitativa, enseñan con el ejemplo a respetar, dialogar, cumplir con los acuerdos, tratar a todos por igual, tienen un director cuya autoridad es reconocida por la comunidad y ejercida con responsabilidad. Es decir, aquí tienen un director que tenga un liderazgo. Esa es la palabra clave, que exista un liderazgo por parte de nuestra autoridad educativa, en este caso los directores, ¿sale? Y obviamente ese liderazgo debe de ser reconocida por todas y todos los docentes y los estudiantes, y de esa manera, pues van a participar en el crecimiento de la escuela. Ahora, debemos de promover la participación activa de los alumnos en la toma de decisiones, realizar actividades que permiten el diálogo y el consenso, abren oportunidades para la libre expresión de niñas, niños y jóvenes. Y esto, por ejemplo, ¿cómo lo podemos hacer? Muy fácil. Por ejemplo, podemos hacer, primero elegir jefes o jefas de grupo y donde ellos tengan espacios o ciertos, vamos a llamarles, ciertos momentos en donde puedan tener la posibilidad de expresar su sentir de su grupo específico y puedan tomar decisiones que impacten en toda la comunidad escolar, ¿no? Estos espacios de diálogo que se les dé a los alumnos, pues van a permitir que se expresen de manera libre, que tengan diálogo, que puedan tener consensos para actividades cualquiera, ¿no? O sea, y eso los va a llevar a tener las herramientas necesarias para poder gestionar, para poder dar solución a conflictos, ¿no? O sea, como yo lo veo, por ejemplo, en la escuela de la tarde, sin que nadie les diga, los estudiantes saben que para poder gestionar un proyecto tiene que pasar por todo un proceso, ¿no? Y entonces el proceso es empezar a dialogarlo en el grupo, empezar a consensuar en el grupo, hacer a sus anotaciones pertinentes, el documento correspondiente, pasarlo a dirección, revisión, empezar al diálogo con dirección para ver si se autoriza o no, pros y contras, y ya tener los elementos necesarios
para poder dar una respuesta ante una situación que ellos mismos están gestionando. No nada más decir, bueno, es que queremos jugar fútbol y ya. No es bueno. ¿Quiénes nos pusimos de acuerdo? Queremos hacer un torneo. Necesitamos, así lo hicieron los estudiantes, ¿eh? Investigamos y el papá de fulanito es paramédico y nos dijo que tenemos que tener este material. Si pasa un accidente, tenemos el seguro escolar. Si pasan este tipo de situaciones, esto vamos a hacer, ellos van a estar en cuidado. O sea, ellos solitos ya se están organizando y esto permite una aula democrática, una escuela democrática, porque no nada más es de unilateral, no es algo sesgado que el docente o el director impone, sino que es parte de, ¿no? Y justamente estas son otras de las preguntas que nos manejan en los instrumentos de valoración. Bueno, ¿cómo voy a escuchar a mi estudiante? Y cómo esa escucha debe de ser activa. Es decir, que debe de existir un diálogo para la toma de decisiones entre todos. Debe de existir esa corresponsabilidad. ¿Sale? Abren oportunidades para la libre expresión, valora la participación y las aportaciones de cada uno de los integrantes en el consejo escolar, tienen un consejo de participación social o equivalente que participe activamente en la escuela, tomen en cuenta la comunidad escolar para evaluar las necesidades de la escuela y decidir, promueven una colaboración entre la escuela y la comunidad. Esto es muy importante en cuanto al consejo escolar de participación social. Acuérdense que este consejo escolar de participación social está integrado por el directivo y está integrado por un maestro, por un padre de familia. Ahora, este padre o madre de familia que tienen diferentes puestos, no nada más es uno o una, sino son varios, deben de dialogar o tener reuniones frecuentes en donde se dialogue justamente de manera democrática qué es lo que les puede ayudar para mejorar la escuela. ¿Sale? Entonces es muy importante que en este punto de las escuelas democráticas se debe de tomar en consideración la opinión de todas y todos los que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, ¿qué es una convivencia pacífica como tercer punto? Una convivencia pacífica, pues nos va a hablar acerca de cómo se construye en gran medida en función de las anteriores, es decir, que para que exista una convivencia pacífica, previamente debió de desarrollarse una convivencia democrática. Me voy a regresar, debe de desarrollarse una convivencia democrática y debe de desarrollarse una convivencia inclusiva. O sea, teniendo ya estas dos, pues vamos a partir a que ya estamos hablando de una convivencia pacífica, en donde se va a construir en gran medida en función de las anteriores y esta convivencia va a establecer interacciones humanas basadas en el aprecio, el respeto, la tolerancia, la prevención y atención de las conductas de riesgo, el cuidado de los espacios y bienes colectivos, la reparación del daño y la reinserción comunitaria. ¿Sale? Es decir, en la convivencia pacífica nosotros vamos a poder ver ya de manera real esas interacciones humanas, pero obviamente con respeto, con tolerancia, con inclusión, con democracia. Vamos a prevenir y vamos a atender todos por igual, tanto estudiantes, docentes, maestros, directivos, cualquier tipo de riesgo y vamos a saber cómo actuar ante esta situación. ¿Sale? Y de esta forma se aspira a que todas las personas sean capaces de dar respuesta a los conflictos que se suscitan dentro del aula y la escuela desde una vía pacífica, usando el diálogo como herramienta fundamental para abordar aquellas situaciones de desencuentro entre grupos o entre personas y el cumplimiento de normas. Ahora, aquí hay dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de que pasa un accidente, o sea, al hablar de convivencia pacífica, debemos también visualizar que todos los docentes, directivos y personal está capacitado para dar solución a un conflicto o a una situación emergente. Entonces, ¿qué pasa? Que no están los directores porque están en supervisión y de repente un chamaco corre, se cae y se fractura de la mano. Y de repente los maestros se quedan, salen todos al escuchar los gritos y se quedan, ¿y qué hacemos? Porque no están los directores. Entonces aquí ya hay una omisión porque se debe de actuar de manera inmediata. Pero
debe de existir una capacitación previa. ¿Para qué? Para que el docente, o sea, quien esté, tenga la funcionalidad y tenga la capacitación para responder a esta situación emergente. Entonces, ¿qué pasa? El seguro escolar, muchas veces se cree que es solamente algo que el directivo debe de activar y no. Los mismos acuerdos que emanan del seguro escolar faculta a los docentes, a los orientadores, a los directivos, cualquier persona servidora pública que se encuentra en la institución, faculta para elaborar esa carta y puedan ir al seguro escolar. Y justamente se activen estos protocolos para dar solución a esta problema, ¿no? Eso es aquí lo que maneja, o sea, tener herramientas para dar solución a los conflictos que se puedan suscitar dentro y fuera del aula, ¿sale? Y obviamente de una manera rápida, sana, pacífica, democrática e inclusiva. Ahora, ¿cómo las escuelas y las aulas van a promover justamente esta convivencia pacífica? Bueno, pues van a priorizar el diálogo como una herramienta base para resolver conflictos. Tienen reglas claras conocidas por toda la comunidad que se aplican siempre y a todos. Esto de a todos es parejo, porque de repente, bueno, se le aplica a unos y a otros estudiantes no. Entonces, la parte de los acuerdos de convivencia, pues son para todos y todas, por igual, ¿sale? Además, debemos de tener consecuencias formativas para conductas inadecuadas, acciones para reparar el daño y restaurar la convivencia. Promover actividades que fomentan el trabajo en equipo, la negociación, la comunicación, la resolución de conflictos. Saben que requieren apoyos para construir la paz y acuden al supervisor escolar y a las instituciones externas siempre que la requieran, en especial cuando se presentan situaciones de riesgo que están fuera de su competencia resolver. Consumo de sustancias adictivas, casos de violencia, conducta muy disruptivas en algunos alumnos. Es decir, el docente y el directivo tienen que tener esa apertura para poder dar solución, pero de manera conjunta. ¿Conjunta con quién? Pues con los órganos de supervisión, con otras instituciones, crear esas redes de apoyo para dar solución a situaciones que a lo mejor ya salen de nuestras manos o que no tenemos injerencia o que incluso no estamos capacitados para resolver, ¿no? Promueven la mediación y otras formas de resoluciones pacíficas de conflictos, emplean la observación activa de la convivencia de todos los espacios escolares por parte de alumnos, personal y familia, para asegurar que todos ellos y que todas las personas se relacionen con aprecio y respeto. Observación activa permite detectar los conflictos antes de que escalen y sean motivos de violencia. Esto es muy importante, maestros. ¿Por qué? Porque la observación activa se refiere a no nada más es mirar, ¿no? Mirar es la vista es un sentido donde lo hacemos de manera cotidiana, es algo natural, el mirar, pero el observar es tomarnos el tiempo y la atención para detectar algo que estemos observando, pero que consideremos que algo está mal o que algo no es correcto. Entonces esa observación activa, esa observación crítica me va a permitir detectar posibles conflictos. De repente muchos estudiantes en el receso se juntan en bolita, ¿no? Debo detenerme a observar y decir, a ver, este comportamiento algo está pasando, tengo que ir. No puedo obviar o no puedo dejar pasar de lado ciertos comportamientos, porque es ahí donde surgen los conflictos. Y un conflicto, recuerden, mal solucionado, mal arreglado, pues conlleva a la violencia. Procuran un cuidado permanente del espacio físico, cada uno de los rincones de la escuela, aulas, patios, oficinas, baños, áreas verdes y mobiliarios está en constante cuidado por todas y por todos. Y debemos de hacer hincapié en que los estudiantes deben de cuidar este espacio, porque justamente es un espacio donde ellos se relacionan y conviven, ¿sale? Ahora, formar a los educándose en una cultura de paz, el respeto, la tolerancia, los valores democráticos que favorecen el diálogo constructivo, la solidaridad y la búsqueda de acuerdos que permitan la solución no violenta de conflictos y la convivencia en un marco de respeto a las diferencias. Esto es el enfoque o este es el resumen de lo que hemos visto hasta ahorita. Es decir, debemos de buscar en las escuelas
una cultura de paz, de respeto, de tolerancia, de democracia, favorecer el diálogo constructivo entre todas y todos los integrantes que ahí están. La solución no violenta de conflictos, ya lo vimos anteriormente, utilizando la mediación, donde una tercera persona ajena al problema va a escuchar ambas partes y va a dar una solución. Y una convivencia basada en un respeto de las diferencias y del otro. ¿Sale? Ahora, otro de los argumentos legales o de los sustentos legales justamente de todo esto que acabamos de mencionar es el artículo 73 de la Ley General de Educación, donde nos dice que la impartición de educación para menores de 18 años se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesario para preservar su integridad física, psicológica, social, sobre la base del respeto a su dignidad y derechos. Este es el argumento o este es el sustento donde nos detentan que nosotros debemos de proteger a ese educando, a ese menor de edad, ¿no? Debemos de aplicar una disciplina escolar que sea compatible con su edad, de conformidad con los lineamientos para tal efecto. Es decir, esa disciplina no debe de estar basada en documentos que violen sus derechos humanos. Los docentes y el personal que labora en los planteles de educación deberán estar capacitados para tomar las medidas que aseguren la protección, el cuidado de los educandos y corresponsabilidad que tienen al estar encargados en su custodia, así como protegerlos contra toda forma de maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación sexual o laboral. Para retomar un poquito acerca de la violencia, justamente este protocolo nos maneja lo que son los tipos de violencia, ¿no? Ya no me voy a detener mucho porque ya los hemos visto. La violencia psicológica, la violencia física, patrimonial, discriminación, la violencia sexual, la violencia económica. Ahora, este es un cuadro justamente que nos habla este marco. Me voy a regresar tantito para que nos recordemos, que es el marco de referencia sobre la gestión de la convivencia escolar desde la escuela pública. Este marco de referencia para la gestión de la convivencia escolar nos maneja un cuadro donde vamos a identificar este tipo de violencias en el ámbito escolar. Entonces, las violencias las tenemos ubicadas en tres: las violencias físicas, las violencias simbólicas y las violencias de incivilidades. ¿Y dónde se pueden dar? De la escuela, contra la escuela y en la escuela. De la escuela, es decir, es no la escuela como tal, o sea, la escuela es un inmueble, pero se refiere a las personas que ahí conviven y que laboran ahí, es decir, los servidores y las servidoras públicas. Contra la escuela es de los estudiantes en contra del espacio y de las personas que trabajan ahí. Y en la escuela es entre estudiantes. Entonces, cuando hablamos de violencias físicas de la escuela, es decir, de un servidor público a un estudiante, puede ser un castigo corporal, ¿sale? Que el famoso golpe en la espalda, o un coscorrón, cualquier tipo de violencia física que atente contra el estudiante. Contra la escuela, es decir, de un estudiante a la escuela, vandalismo, grafitis, invasiones, hurtos, robos, agresiones de los estudiantes a los profesores. En la escuela, es decir, entre estudiantes, esas violencias físicas se presentan como peleas entre estudiantes, hurtos, robos, daños al patrimonio de los estudiantes y violencia sexual. Simbólicas se refiere a de la escuela a sanciones humillantes de imposición de currículos no significativos, es decir, enseñar algo al estudiante que no tenga nada de relevancia, no tenga nada que ver con el plan y programas, ¿no? Que es algo relevante. O sea, que estemos enseñando algo que ya no tiene nada que ver con lo que debiese de ser. Sanciones humillantes, por ejemplo, ponerlo, les decía, en la esquina con sus orejas de burro, hablar acerca de externar un problema o una situación personal en público o enfrente de todo el salón pedir perdón por una situación, que lo revictimicen, etcétera, etcétera. Contra la escuela son desafíos a las normas de convivencia en la escuela, la sociedad, amenazas, acoso presencial y cibernético contra los adultos, porque también esto se presenta, ¿no? En la escuela, o sea, entre estudiantes, amenazas, agresiones verbales, gestuales, entre estudiantes, acoso presencial y cibernético,
violencia moral, como es los calumnias, las difamaciones y las injurias, aislamiento social forzado, etcétera. Y las incivilidades se refiere a acciones que se normalizan o que son muy sutiles, ¿no? Como es, hablábamos de la violencia simbólica, ¿no? En este caso, las incivilidades son de la escuela, o sea, de un servidor público a los estudiantes, son palabras y gestos agresivos por parte de los alumnos, permeados por juicios de clase, etnia, en su mayor parte destinados a mantener al alumnado en posición de obediencia. Contra la escuela, palabras y gestos agresivos de los estudiantes contra los adultos, ignorancia voluntaria de las normas de la escuela y de la buena educación, insistencia en comportamientos reprobados por la escuela. En la escuela, palabras y gestos agresivos entre estudiantes contrarias a las normas de la escuela, relevando, revelando muchas veces prejuicios de género, edad, etnia y clase social. Ahora, vamos un poquito a hablar acerca de ya directamente de nuestro protocolo. Este protocolo va en función de entender tres cosas. La primera es que el protocolo nos habla de una prevención, posteriormente una detección y una actuación. Nuestro hacer, nuestro quehacer docente va en función de estos tres puntos. Prevenir, es decir, tener acciones en la escuela que ayuden a minimizar el posible riesgo o la posible presencia de una problemática que conlleve a violencia. Detección es, bueno, una vez que ya se está dentro de las aulas y en la escuela, tener mecanismos donde nos permitan dialogar con los estudiantes, poder tener ese acercamiento y poder observar de manera activa si existe una posible situación que conlleve al peligro de la vida del estudiante, de su integridad, de su seguridad o la de todos y todas. Y una vez que ya lo detectamos, es actuar. ¿Cómo vamos a darle seguimiento a ese problema? Entonces, para iniciar, vamos a entender los tres conceptos básicos. El primero es el abuso sexual infantil. ¿Qué es eso del abuso sexual? Acuérdense que este protocolo nos habla de tres casos o tres situaciones. El abuso sexual, el maltrato escolar, el abuso sexual, el maltrato escolar permítanme, y el abuso sexual. ¿Sale? Otra vez. El abuso sexual, el abuso sexual, el maltrato, abuso, maltrato, se me va el otro, y acoso. Abuso, maltrato y acoso, que no se nos olviden, porque a mí de repente se me olvida. Abuso, maltrato y acoso. Entonces, la primera, abuso, se refiere a la interacción del adulto que ejerce poder y o control sobre niñas, niños y adolescentes para estimulación sexual de sí mismo hacia el menor de edad y o algún testigo, pudiendo existir o no contacto físico. También se considera abuso sexual cuando quien ejerce ese poder y o control de esa niña o niño de mayor edad a la del agredido. Entonces, eso es abuso sexual, ¿sale? Es la interacción de una persona mayor de edad con una menor de edad para tener fines de interacción o estímulo sexual. ¿Qué nos dice el artículo 19 de la Convención sobre Derechos del Niño? Va a definir la violencia contra niñas, niños y adolescentes como toda forma de perjuicio o abuso físico, mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluidos el abuso sexual. En ese sentido, el abuso sexual y o la violación son desde luego formas de violencia contra la niñez y la adolescencia. Maltrato escolar es el uso de la fuerza o de poder a través de la violencia física, psicológica, emocional y o negligencia u omisión que ejerza cualquier trabajador al servicio de la educación hacia los estados, hacia los alumnos, perdón. Aquí en la imagen, si ustedes ven, bueno, posiblemente a lo mejor son los menores de edad, ¿no? Pero a lo que voy es que hay para que exista un maltrato escolar debe de ser entre el estudiante y un adulto, una persona que tenga o ejerza un poder directamente hacia el menor y que exista una diferencia de edad considerable.
Entonces, ¿se acuerdan del caso de la maestra que, perdón, de la maestra que tuvo, bueno, una sanción porque no había arreglado la cancha de fútbol, el chamaco se colgó y se rajó todo? Ah, bueno, justamente esto es reconocido como parte de un maltrato escolar, de una violencia escolar. ¿Por qué? Porque su acción fue negligente. ¿Qué es la negligencia? Dejar de hacer algo, omitirlo u obviarlo. Entonces la maestra, en lugar de darle mantenimiento a una situación que posiblemente era de riesgo, pues no lo hizo y esto generó una negligencia, una omisión. Por lo tanto, se vuelve un maltrato hacia el menor. Y el acoso escolar, entonces acuérdense, ya llevamos abuso, maltrato y acoso. El acoso escolar ya es entre los estudiantes y tiene cierta característica. El acoso escolar es la traducción del bullying, ¿sale? En Estados Unidos o estuvo muy de moda pues, la parte del término de bullying, pero el bullying es exactamente lo mismo al acoso escolar. De hecho, esa es su traducción. Bullying es la traducción de acoso escolar, ¿no? Y la palabra bully como tal es una persona agresora, ¿sale? Pero bueno, ¿cuáles son sus características de una persona que ejerce acoso escolar dentro de la escuela? Bueno, es toda conducta intencional, direccionada, frecuente y en desigualdad de poder. Ahí están las claves para que se pueda considerar acoso escolar, ¿no? Porque de repente llega la madre de familia y es que fulanito vio a mi hija y entonces eso ya es acoso escolar y debemos de detenerlo y deben de correr al otro estudiante porque está ejerciendo acoso escolar sobre mí. Y ya cuando se hacen las averiguaciones de toda esta situación, resulta que el estudiante pues sí la miró, pero pues, fue así como de una mirada y, ¿no? Y como cualquier otra, y no hay un antecedente, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden ser nuestros argumentos para determinar si es o no una agresión escolar, un acoso escolar? Primero, debe de tener una conducta intencional. ¿A qué se refiere eso? Se debe de tener toda la conciencia de dañar al otro. Esa es una conducta intencional. O sea, totalmente va direccionado a dañar al otro. ¿Sale? Ese es dañar. Se refiere a dañar. Direccionada, ya directamente hacia una persona. ¿Sale? Es decir, bueno, ya que yo quiero dañar y yo sé que es directamente a fulanito o a fulanito. Debe de ser frecuente, debe de tomar mínimo 3 meses para que se pueda considerar acoso escolar, es decir, debe de ser repetitivo y reiterado las acciones en contra de alguien en específico. Y en desigualdad de poder, ¿sale? Es decir, debe de existir una diferencia entre el estudiante bully o el agresor y el agredido o la víctima. Esta diferencia puede ser física, ¿no? Que de repente el agresor mide 2 metros y la persona que ya está de manera intencionada por parte de él es una persona que mide 1,20, ¿no? O sea, ya hay una diferencia ahí física. Y este tiene 17 años y el otro tiene 13 años, ¿no? Social, económica, etcétera. O sea, a lo mejor es de una colonia o de la otra colonia. No sé. Pero debe de existir una diferencia. Esa desigualdad de poder puede ser la clave para que se genere un acoso escolar. Se ejerce entre alumnos en el entorno escolar con objetivo de someter, explotar y causar daño. El acoso escolar se distingue de otras situaciones de violencia por poseer estas 3 características fundamentales: la intención, la repetición y la duración. Es importante considerar que en estas dinámicas de acoso escolar, la atención no solo debe de estar concentrada en el agredido, sino en todas las figuras que intervienen dentro del marco escolar, tomando en cuenta que un mismo niño puede jugar uno o varios roles: acosadores, agredidos y testigo. ¿A esto a qué se refiere? De acuerdo a la teoría, por ejemplo, al autor Dan Olbius, Olbius fue el creador de toda esta teoría del bullying o del acoso escolar. Y Olbius decía o mantenía algo que se llamaba el círculo del bullying. Este círculo del bullying decía que existen ciertos elementos o ciertas personas que intervienen, ¿no? Como les comentaba anteriormente, lo que es el bully, lo que es el agredido,
lo que son los testigos pasivos y activos, los que son aquellos que intervienen para detener o para avivar el evento, ¿no? Entonces, por ejemplo, un testigo pasivo es aquel que solamente está mirando, que no participa dentro del el acto de violencia, pero está mirando. El testigo activo es aquel que está mirando, pero sabe que eso está mal, pero no hace nada. Una persona, otro elemento ya es justamente un defensor, que es alguien que detiene o trata de detener esta acción, haciendo algo, cualquier cosa trata de detenerla, ¿no? Y pues tenemos justamente ese círculo de la violencia, por eso es un círculo, porque puede cambiar, o sea, los elementos pueden cambiar. El bully se convierte, el agresor se puede convertir en víctima y la víctima se puede convertir posiblemente en agresor y se da un círculo de violencia, ¿no? Ahora, ¿qué tipos de acoso tenemos? Bueno, el acoso verbal, que es de manera directa o indirecta entre los estudiantes con palabras desagradables o agresivas, con la intención de humillar, amenazar o intimidar. Burlas, se dan burlas o insultos. Y acoso social, también podemos lesionar emocionalmente las relaciones de un alumno con otro, aislarlo, no tomarlo en cuenta o marginarlo. Por ejemplo, la famosa ley de hielo, ¿no? O sea, ¿saben qué? No vamos a hablarle a fulanita, fulanito, y no le dirigimos la palabra. Ese aislamiento, bueno, pues se puede convertir en un acoso. El acoso físico, bueno, es la acción continua de un alumno a una alumna para lastimar o ocasionar o crear lesiones corporales a otros, para deteriorar sus pertenencias. Incluye golpear, patear, pellizcar, escupir, hacer tropezar, empujar, tomar o esconder sus cosas, hacer gestos desagradables, inadecuados con la cara o las manos. Sale desde la recurrencia y la gravedad de los hechos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato, es que materia específica los niveles de intervención. Bueno, con este documento, el documento de donde saqué esta información, nos va a dar los niveles de intervención para estas situaciones, ¿vale? Es decir, vamos a ver cómo debemos intervenir. Pero antes de saber cómo vamos a intervenir desde dos actores, que es el padre, el directivo o el docente, tres actores, debemos de entender que existen factores de riesgo y factores protectores. ¿Qué es un factor de riesgo? Son condiciones que van a posibilitar que se dé un acto de violencia. O sea, van a preparar o son preponderantes para que se dé ese factor de violencia, para que se dé esa acción de violencia. Es como decir, yo estoy con un cerillo, ¿no? Yo estoy con el cerillo y de repente me meto a una gasolinera donde tiene todo chorreado la gasolina, pues posiblemente va a explotar, ¿no? Porque están interactuando condiciones que van a propiciar esa explosión. Es lo mismo. Hay situaciones que el estudiante o que la escuela puede tener que van a propiciar esa violencia. Y los factores de protección es al revés. Son factores o son situaciones o acciones que van a permitir que no se susciten eso, ¿no? Entonces, factores de riesgo en el adolescente. Pues que sufra maltrato psicológico, que no tenga habilidades personales y sociales, que tenga escasa autoafirmación, falta de comunicación, barreras para el aprendizaje, entre otros. ¿Qué factores de protección pueden tener los niños, niñas y adolescentes? Buen desarrollo de habilidades personales, sociales, asertividad y afrontamiento. Es decir, si un niño, una niña, un adolescente desde su casa sufre maltrato psicológico, violencia física dentro de su entorno de familia, es muy probable que desarrolle o más bien duplique o refleje esas acciones, las refleje en la escuela, ¿no? Y puede ser algo potencial para que ese niño, niña, adolescente se vuelva un bully, ¿no? Se vuelva una persona violenta pues, contra un compañero o contra un adulto. Ahora, en la escuela, en los niveles lo tenemos así, desde niños, escuela, familia y sociedad. Desde la escuela, ¿cuáles son los factores de riesgo? Que no existan valores en la escuela, que las pautas de actuación en situaciones conflictivas no existan, que exista el egocentrismo, es decir, que los docentes ni siquiera escuchen a los estudiantes,
y digan que no pasa nada, o que los mismos docentes o la escuela, los directivos discriminen a los alumnos. ¿Cuáles son los factores de protección? Valores, cooperación, empatía, resolución de conflictos, inclusión, equidad, igualdad, atención eficaz a la diversidad. Familia. Factores de riesgo, estilo autoritario y coercitivo, falta de límites, falta de respeto, inadecuado, afrontamiento de las situaciones, aislamiento familiar. Factores protectores, estilos democráticos, saber escuchar, negociación, respeto mutuo, buena comunicación, relación con el centro educativo, que exista una comunicación frecuente de las familias hacia las escuelas para saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? Hay muchas familias que dicen, bueno, ¿por qué reprobó mi hijo, no? Se le estuvo llamando, señora, se le estuvo diciendo y se le estuvo informando y le mandó recados, pero nunca atendió ninguno de los llamados de la escuela y nunca ni siquiera vio los recados. ¿Por qué? Porque no tienen esa relación con con las escuelas, ¿no? Y ese es un factor de riesgo, que las escuelas las familias estén aisladas con la escuela. La sociedad, factores de riesgos, modelos de violencia y acoso, alta conflictividad social, valores sociales competitivos, prejuicios y discriminación. Factores de protección en la sociedad, resolución de conflictos, alternativas de ocio y grupos de apoyo, recursos sociales de promoción de la tolerancia y la igualdad. Entonces, vamos a ver estos factores de otra manera, vamos a ver estos factores protectores. Existen necesidades existen diferentes necesidades, ¿se acuerdan de la pirámide de Maslow? Pues aquí está, es lo mismo nada más que en un cuadro y no en pirámide, ¿no? Entonces, estas necesidades fisiológicas como la nutrición, el sueño, la salud, la higiene y el vestido, si no son cubiertas por la familia o por la escuela, pues va a generar esos factores de riesgo y obviamente eso va a propiciar que se dé la violencia, ¿no? ¿Cuáles son? Al no tener estas necesidades fisiológicas cubiertas, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener alumnos enfermos, alumnos con trastornos físicos, psicológicos, deficiencias en cuanto a nutrimentos, que se nos desmayen, que tengan manchas en la cara, que no rindan lo suficiente, que estén desconcentrados, etcétera. Necesidades socioafectivas, eh, estabilidad emocional, interacción positiva con la familia, dar y recibir afecto, autoestima, ser respetado y reconocido. ¿Qué va a pasar con estos niños, niñas, adolescentes que no les cubren esas necesidades? Pues van a tener comportamientos antisociales, conductas antisociales, retraimiento, introversión, o sea, esos niños que son totalmente callados, que no hablan absolutamente o les da miedo absolutamente todo. Relacionales, pues son interacciones con padres, hermanos, amigos, docentes, vecinos, compañeras. Cuando no se satisface eso, pues tenemos dificultades en las relaciones y en los procesos de socialización, sentimiento de exclusión. Socioafectivas, escolarización, prevención del ausentismo, absentismo, del fracaso escolar, estimulación, atención a la diversidad, inclusión y no discriminación. Cuando no se cubren desde la escuela estas necesidades, bueno, entonces tenemos alumnos que fracasan escolarmente, que no se adaptan, que tienen hiperactividad, déficit de atención, dificultades en la proyección social, pobre desarrollo intelectual, entre otros. Lúdico-recreativas, necesidad de que los niños, niñas y adolescentes jueguen y tengan medios para hacerlos con otros. Cuando no se cubre esto, son las diferencias en el desarrollo relacional físico, afectivo, psicomotor, entre otros. Y ahora sí, vamos a iniciar con lo que es el abuso sexual. Pero eso lo continúo en otro video, por favor.